¿Alguna vez has sentido que cruzaste una línea que no debiste cruzar? Yo sí. Y lo peor de todo es que lo hice conscientemente, con toda la arrogancia del mundo, creyendo que sabía más que los demás. Me considero una persona racional, de esas que necesitan ver para creer, de esas que se burlan de los videos paranormales en Internet y que piensan que todo tiene una explicación lógica. Siempre he sido así, desde morro, cuestionando todo lo que mis abuelas decían sobre limpias, mal de ojo y esas cosas que ellas juraban que eran verdad. Para mí, todo eso era pura superstición de gente que no sabía distinguir entre coincidencia y causalidad. Pero antes de continuar con mi historia, déjame pedirte un favor. Si este tipo de contenido te gusta, si las historias reales de terror son lo tuyo, suscríbete al canal de Millennium Planet. Créeme que lo que estoy a punto de contarte no es ficción, no es un cuento inventado para asustar. Es mi realidad, mi condena, y tal vez compartirla sirva para que alguien más no cometa el mismo error que yo. Y ya que estamos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gustaría saber si estas cosas también pasan en tu ciudad, en tu país, o si soy el único pendejo que cayó en esta trampa. Todo empezó hace como 3 meses. Una noche que no podía dormir. Ya saben cómo es eso, cuando estás en la cama viendo el techo y el celular es tu único compañero. Estaba navegando en Reddit, de foro en foro, leyendo historias de terror que la gente compartía, riéndome de lo mal escritas que estaban algunas. Entonces, me topé con un hilo que hablaba de rituales de invocación, esos que, supuestamente, traen entidades a tu vida. La mayoría eran ridículos, cosas sacadas de películas baratas, pero uno me llamó la atención por lo específico que era y por la cantidad de gente que juraba haberlo intentado. El ritual se llamaba El Compañero Eterno. Las instrucciones eran simples, pero perturbadoras. A las 3 de la madrugada tenías que pararte frente a un espejo en completa oscuridad, con tu dedo índice mojado en tu propia sangre. Debías escribir tu nombre completo en el cristal. Luego apagas todas las luces de la casa, regresas al espejo y cuentas hasta 100 en voz alta, mirando tu reflejo en la oscuridad. Según el post, después de terminar el conteo, habrías invocado un acompañante que nunca te dejaría solo. Algunos decían que era un protector, otros que era algo mucho más siniestro. Lo que todos coincidían era que una vez hecho, no había vuelta atrás. Respiré hondo y apagué la luz del baño. Luego salí y apagué todas las luces de mi departamento, dejándolo en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el brillo lejano de las luces de la calle que se colaban por las cortinas. Regresé al baño, cerré la puerta y me quedé ahí parado frente al espejo. No podía ver nada, solo la silueta vaga de mi propia forma en la oscuridad. Empecé a contar. 1, 2, 3... Mi voz sonaba rara en el silencio de la madrugada, como si no fuera mía. 10, 20, 30... El corazón me latía más rápido de lo normal, pero me dije que era solo por la adrenalina de hacer algo estúpido a esas horas. 50, 60, 70... La oscuridad parecía espesarse, volverse más densa, pero eso era solo mi imaginación jugándome chueco. 80, 90, 95... Casi terminaba y nada había pasado, tal como esperaba. 96, 97, 98, 99, 100... Silencio. Nada. Me quedé parado ahí como un pendejo esperando algo, lo que fuera. Un ruido, un movimiento, una sensación rara, pero no pasó absolutamente nada. Prendí la luz del baño y ahí estaba mi nombre escrito con sangre ya seca en el espejo, viéndose más patético que terrorífico. Me reí de mí mismo, me lavé el dedo y limpié el espejo.
Regresé a mi cama pensando que había sido la pérdida de tiempo más grande de mi vida, pero satisfecho de haber confirmado mis sospechas. Todo era mentira. Los rituales de Internet eran pura invención. Me dormí con esa certeza, sin saber que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Los primeros 3 días después del ritual fueron completamente normales. Me levanté, fui a mi chamba, regresé a casa, vi series, comí mis tacos de siempre en el puesto de la esquina. Todo igual que antes, nada fuera de lo común. Hasta me burlé de mí mismo un par de veces, recordando lo ridículo que me había visto parado frente al espejo en la oscuridad, contando como si fuera un morro jugando a las escondidas. La vida seguía su curso, y yo había olvidado casi por completo ese episodio de estupidez nocturna. Pero el cuarto día algo cambió. Fue sutil, tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación o que simplemente estaba cansado del trabajo. Estaba en mi departamento, sentado en el sillón viendo mi celular, cuando lo sentí. Una presencia. No sé cómo más describirlo porque no era algo que pudiera ver o escuchar. Simplemente sabía que había algo ahí. Era como esa sensación que tienes cuando alguien te está mirando fijamente y lo sientes sin voltear. Me quedé quieto, con el celular en la mano, el corazón empezando a acelerarse, y lentamente giré la cabeza hacia la esquina de la sala. Nada. Absolutamente nada. Solo mi departamento vacío con las sombras normales de la tarde. Me sacudí la sensación y me dije que necesitaba dormir más. Tal vez el estrés de la chamba me estaba jugando chueco. Pero esa noche, mientras estaba en la cama intentando quedarme dormido, lo volví a sentir. Esa presencia invisible pero innegable, como si alguien estuviera parado junto a mi cama observándome. Abrí los ojos de golpe y miré hacia donde sentía que estaba, pero solo encontré oscuridad y el contorno familiar de mi cuarto. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me obligué a respirar hondo, a racionalizar. Era mi cerebro medio dormido confundiendo las sombras con formas, el silencio de la noche amplificando cualquier ruido mínimo. Eventualmente, me quedé dormido, aunque tardé más de lo normal. Lo que empezó a pasar después fue más difícil de ignorar. Comencé a ver cosas en mi visión periférica. Sombras que se movían justo en el borde de mi campo visual, pero cuando volteaba a verlas directamente, desaparecían. Al principio pensé que eran moscas o polvo flotando, pero era diferente. Estas sombras tenían forma, tenían volumen, como si fueran siluetas de algo o alguien. Pasaba en todos lados, en mi departamento, en la oficina, en la calle, en el metro. Siempre ahí, siempre en la periferia, siempre esfumándose cuando intentaba enfocarlas. Me empecé a poner paranoico. Revisaba constantemente sobre mi hombro, volteaba sin razón aparente, me quedaba quieto escuchando si había algún ruido extraño. Mis compañeros de trabajo empezaron a notarlo. Mi compa Raúl me preguntó un día si estaba bien, que me veía sacado de onda, que si había dormido mal. Le dije que sí, que solo era cansancio, pero por dentro sabía que era algo más. La sensación de ser observado se volvió constante, como un peso invisible que cargaba a donde fuera. Ya no me sentía solo ni siquiera cuando estaba completamente solo. Y eso me estaba volviendo loco. Entonces llegó la primera evidencia física. Estaba revisando las fotos de mi celular, borrando las que ya no necesitaba para liberar espacio, cuando me topé con una que me había tomado mi hermana 2 días antes. Estábamos en casa de mi mamá. Era domingo, día de comida familiar. En la foto yo estaba sentado en el sillón, sonriendo normal, con un plato de mole en las manos.
Pero detrás de mí, justo en el pasillo que se veía de fondo, había algo. Una silueta borrosa, oscura, como una mancha de sombra que no debería estar ahí. No era una falla de la cámara ni un reflejo. Era una forma definida, casi humana, pero distorsionada. El estómago se me encogió. Amplié la imagen con los dedos temblorosos, tratando de ver mejor. La forma estaba ahí, innegable, observándome desde el fondo de mi propia foto familiar. Llamé a mi hermana de inmediato. Le pregunté si había visto algo raro cuando tomó esa foto, si había alguien más en la casa. Me dijo que no, que solo estábamos nosotros, que qué pedo con mi pregunta tan extraña. No le quise decir lo que había visto. No quería parecer loco. Pero esa noche revisé todas las fotos recientes de mi celular. En 3 de ellas, tomadas en diferentes lugares y días, estaba esa misma silueta, siempre en el fondo, siempre borrosa, siempre observando, siempre ahí, aunque yo juraba que había estado solo cuando esas fotos fueron tomadas. La racionalización empezaba a fallar, el miedo empezaba a ganar. Las fotos fueron solo el principio. Lo que vino después fue mucho peor porque dejó de ser algo que solo yo podía percibir o racionalizar. Se volvió físico, tangible, innegable. Y créeme que cuando el horror deja de estar solo en tu cabeza y empieza a manifestarse en el mundo real, la línea entre cordura y locura se vuelve peligrosamente delgada. Yo crucé esa línea sin darme cuenta, y para cuando quise regresar, ya era demasiado tarde. Empezó con las noches. Siempre había dormido bien, de esas personas que se quedan dormidas en cuanto tocan la almohada y no despiertan hasta que suena la alarma. Pero después del ritual, el sueño se convirtió en una tortura. Cada noche, sin excepción, sentía un peso en mi cama. No era mi imaginación ni el gato de mi vecina que a veces se colaba por la ventana. Era un peso específico, concentrado, como si alguien se hubiera sentado en el borde del colchón. Lo sentía hundirse ligeramente. Podía percibir el cambio en la tensión de las sábanas. Al principio me quedaba paralizado, con los ojos cerrados, rogando que fuera solo mi mente, jugándome una broma pesada. Pero cuando abría los ojos y miraba, no había nadie. Solo el colchón ligeramente hundido, donde algo invisible descansaba. Una noche me armé de valor y extendí la mano hacia ese lugar. El aire estaba frío, mucho más frío que el resto de la habitación. Y cuando mis dedos tocaron el espacio donde debería estar ese algo, sentí una resistencia. No sólida, pero tampoco era aire vacío. Era como tocar niebla densa, algo que estaba ahí pero que no podías agarrar. Retiré la mano de inmediato, el corazón saliéndoseme del pecho, y me quedé acurrucado contra la pared el resto de la noche. El peso no se movió. Se quedó ahí, sentado, esperando, acompañándome hasta que salió el sol. Decidí documentar todo. Si me estaba volviendo loco, al menos tendría evidencia de mi locura. Si algo realmente estaba pasando, necesitaba pruebas. Empecé a grabar con mi celular cada vez que sentía algo raro. La mayoría de las veces no capturaban nada útil, solo mi voz paranoica narrando lo que estaba sintiendo. Pero una tarde, mientras revisaba una grabación que había hecho sin querer, mientras el teléfono estaba en mi escritorio, escuché algo que me heló la sangre. Estaba mi voz hablando por teléfono con mi mamá. Se escuchaba el sonido de mi teclado mientras trabajaba, ruidos normales de mi departamento. Y entonces, clarísima, una respiración. No era mía porque yo estaba hablando cuando se escuchó. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera justo al lado del celular inhalando y exhalando deliberadamente. La escuché 1, 2, 5 veces. No había duda. Ahí estaba. Prueba audible de que algo compartía mi espacio,
Lo peor fue cuando la gente cercana empezó a notarlo. Mi mamá fue la primera. Fui a visitarla un domingo, y apenas me vio llegar me preguntó si estaba enfermo, que me veía demacrado, que tenía ojeras hasta el piso. Le dije que solo era estrés del trabajo, pero ella me agarró de la cara con esas manos de mamá que siempre saben cuándo mientes, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que mis ojos se veían diferentes, como si estuviera viendo algo que ella no podía ver, y que había algo raro en mi presencia, algo que le daba escalofríos, mi propia madre sintiendo miedo de estar cerca de mí. Eso me destrozó más que cualquier sombra o peso en la cama. Mi compa Raúl también lo notó. Un día me dijo que cuando estaba conmigo sentía como si hubiera alguien más, como si fuéramos 3 en lugar de 2. Me lo dijo en broma, riéndose nervioso. Pero yo vi el destello de incomodidad en sus ojos. Otros compañeros empezaron a evitarme sutilmente. Ya no me invitaban a las comidas, se cambiaban de lugar cuando me sentaba cerca, inventaban excusas para no trabajar en equipo conmigo. No lo decían abiertamente, pero lo sentían. Todos lo sentían. Esa presencia que me seguía a todos lados estaba afectando no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Empecé a llevar un registro meticuloso. Descargué una aplicación para medir temperatura ambiente y descubrí que donde yo estaba siempre hacía 3 grados menos que en el resto del lugar. Documenté cada sombra en cada foto, cada grabación con ruidos extraños, cada vez que sentía el peso en la cama. Llené libretas enteras con anotaciones sobre horarios, lugares, sensaciones. Me volví obsesivo, científico de mi propia maldición. Pero mientras más evidencia recopilaba, más se deterioraba mi salud mental. Dejé de dormir bien, perdí peso, mi concentración se fue al carajo. Me veía al espejo y ya no me reconocía. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, una expresión de agotamiento permanente. Y lo peor era saber que nada de esto iba a parar, que cada día que pasaba, la presencia se hacía más fuerte, más real, más imposible de ignorar. Llegó el momento en que ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Fue una noche de viernes, exactamente a las 3 de la madrugada, la misma hora en que había hecho el ritual. Me desperté sin razón aparente, como si algo me hubiera jalado del sueño. Y ahí estaba. Por primera vez lo vi completo. No solo sombras en mi periferia o siluetas en fotos. Estaba parado en la esquina de mi cuarto, una figura oscura más negra que la oscuridad misma, con una forma vagamente humana pero distorsionada, como si alguien hubiera tomado la silueta de una persona y la hubiera estirado en direcciones imposibles. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir su atención clavada en mí, con una intensidad que me paralizó por completo. No pude moverme, no pude gritar. Solo me quedé ahí tirado en mi cama, con las sábanas apretadas hasta los nudillos, viendo cómo esa cosa se quedaba inmóvil observándome. Pasaron segundos que se sintieron como horas hasta que parpadeé, y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Pero la habitación seguía helada, mi respiración salía en vaho, y el terror que sentía era tan físico que me dolía el pecho. Esa fue la noche en que acepté que esto no era producto de mi imaginación ni de estrés laboral. Algo real, algo imposible. Me había seguido desde aquel ritual estúpido. Desesperado empecé a buscar formas de deshacer lo que había hecho. Me metí a foros de ocultismo. Contacté a gente que decía saber de estas cosas. Leí todo lo que encontré sobre rituales de invocación y banishment. La mayoría eran charlatanes vendiendo humo, pero algunos parecían genuinos. Un güey de un foro me dijo que intentara el ritual inverso.
volver al espejo a las 3 de la madrugada, borrar mi nombre con agua bendita y pedir perdón. Lo intenté. Conseguí agua bendita de una iglesia cercana. Esperé la hora indicada. Me paré frente al mismo espejo donde todo comenzó. Pero cuando intenté tocar el cristal, la luz del baño empezó a parpadear violentamente y escuché un sonido grave, vibrante, que salía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El espejo se agrietó justo en el centro, una línea delgada que apareció de la nada. Me salí corriendo del baño y no volví a intentarlo. Busqué ayuda religiosa. Fui con un padre de una iglesia católica y le conté todo, esperando que me tomara en serio. Me escuchó con paciencia, me dijo que rezara el rosario diario y me dio una medalla bendita. Funcionó por 2 días. La presencia pareció disminuir, el peso en la cama desapareció. Las sombras se hicieron menos frecuentes. Pensé que tal vez la fe era suficiente, que había encontrado la solución. Pero la tercera noche, la presencia regresó con una furia que nunca había sentido antes. Objetos en mi departamento empezaron a caerse solos. Las puertas se azotaban sin que hubiera corriente de aire, y en el espejo del baño apareció una marca, como si alguien hubiera arañado el cristal desde adentro, formando símbolos que no pude reconocer. La medalla que cargaba en el cuello se calentó tanto que me quemó la piel. Tuve que quitármela y tirarla. Estaba marcado con una quemadura en forma de círculo perfecto. Mi hermana vino a visitarme sin avisar, y lo que vio la dejó en shock. Entró a mi departamento y se quedó parada en la puerta con los ojos muy abiertos. Me preguntó qué chingados había pasado, por qué mi casa estaba tan fría, por qué se sentía tan pesado el ambiente. Cuando le mostré las grabaciones, las fotos, le conté sobre el ritual, se puso pálida. Me dijo que podía sentirlo, que había algo ahí con nosotros en ese preciso momento. Vio mi estado, el deterioro físico y mental, y me suplicó que buscara ayuda profesional, que fuera con un psiquiatra. Pero ambos sabíamos que esto iba más allá de cualquier diagnóstico médico. Ella misma lo había sentido. No estaba loco, estaba maldito. La realidad se me estaba desmoronando. Ya no sabía que era real y que era producto de esta presencia manipulando mi percepción. Había momentos en que perdía tiempo, horas que no recordaba haber vivido. Me descubría parado en lugares de mi departamento sin recordar cómo había llegado ahí. Encontraba objetos movidos de lugar, cosas escritas en mis libretas con mi letra, pero que no recordaba haber escrito. Mi salud se fue al demonio. Bajé casi 10 kilos en 3 semanas. Tenía temblores constantes, ataques de pánico a pleno día. Pedí licencia en el trabajo alegando problemas de salud. Y nadie cuestionó nada porque era obvio que algo andaba muy mal conmigo. Me quedé encerrado en mi departamento, con esa cosa, sabiendo que cada día que pasaba me hundía más en un abismo del que no iba a poder salir. Han pasado 3 meses desde aquella noche frente al espejo. 3 meses en los que he aprendido a vivir con esto, porque deshacerlo simplemente no es posible. La presencia sigue aquí, conmigo, a cada segundo de cada día. Ya no intento huir de ella. Ya no busco soluciones mágicas ni ayuda espiritual. Simplemente coexisto con algo que nunca debí invocar. He aceptado que esto es permanente, que esa noche firmé un contrato que no tenía cláusula de salida. Y lo más jodido es que fui yo quien lo busqué, quien se burló de las advertencias, quien creyó que era más inteligente que todos los que habían caído antes. Aprendí a reconocer sus patrones. Sé cuándo está más activa, generalmente entre las 3 y las de la madrugada. Sé que se alimenta de mi miedo, que entre más asustado estoy, más fuerte se vuelve su presencia. He desarrollado una especie de tregua silenciosa con ella.
No la confronto, no intento echarla, y a cambio, sus manifestaciones son menos violentas. Sigo sintiendo el peso en la cama, sigo viendo las sombras, sigo escuchando esa respiración en mis grabaciones, pero ya no me paraliza como antes. Me he vuelto inmune al terror constante. O tal vez simplemente me quebré tanto que ya no me queda más miedo que dar. Lo más difícil ha sido lidiar con el aislamiento. Mi familia ya no me visita. Dicen que mi departamento les da mala espina. Mis amigos dejaron de responder mis mensajes. Perdí mi chamba porque ya no podía funcionar normalmente. Vivo con lo mínimo, en este departamento que se ha convertido en mi cárcel y mi refugio al mismo tiempo. Salgo solo cuando es absolutamente necesario, y cuando lo hago, la gente me evita instintivamente. Pueden sentirlo, aunque no sepan qué es exactamente. Hay algo en mí que repele a los demás, una marca invisible que me distingue como alguien que ya no pertenece completamente al mundo de los vivos. Y aquí viene lo importante, lo que necesito que entiendas si has llegado hasta aquí. Este ritual no es un juego, no es una historia inventada para asustar, es real, y las consecuencias son permanentes. Hay rituales en Internet que parecen inofensivos, que se presentan como desafíos o bromas, pero algunos de ellos son puertas que una vez abiertas, no se pueden cerrar. El problema no es solo lo paranormal, es lo que le hace a tu mente. Vivir con miedo constante, con paranoia, con la certeza de que algo antinatural comparte tu espacio, te destroza psicológicamente de formas que no puedes imaginar hasta que te pasa. No estoy diciendo esto para que me creas o no. Francamente, ya me da igual si piensas que estoy loco o que todo esto es ficción. Lo digo porque si alguna vez te topas con uno de estos rituales, si tu curiosidad o tu escepticismo te tientan a intentarlo, necesitas saber que hay consecuencias reales. Tu salud mental se puede fracturar, tu vida social se puede desintegrar, tu realidad se puede distorsionar hasta el punto en que ya no puedes distinguir qué es real y qué no. Y si resulta que lo paranormal sí existe, como en mi caso, entonces estás jodido de una forma que ningún psiquiatra o medicamento puede arreglar. Vivo con esto ahora. Es mi nueva normalidad. Cada noche me acuesto sabiendo que no estoy solo. Cada día camino, sabiendo que hay algo siguiéndome que solo yo puedo percibir completamente. He pensado en mudarme, en cambiar de ciudad, de país incluso. Pero sé que no serviría de nada. Esto no está atado a un lugar, está atado a mí. El ritual me marcó de una forma que va más allá de lo físico. Soy su ancla en este mundo, y mientras yo exista, ella existirá conmigo. Así que te lo advierto, quien sea que estés viendo esto. No repliques rituales de Internet. No importa qué tan escéptico seas, qué tan valiente te sientas, o qué tanto quieras probar que son mentira. Algunos límites existen por una razón. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Aprendí esto de la forma más difícil, y ahora vivo con las consecuencias cada segundo de mi existencia. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho pensar 2 veces antes de jugar con cosas que no entiendes, entonces suscríbete a Millennium Planet. Compartimos estas historias no para entretener, sino para advertir, y tal vez, solo tal vez, alguien aprenderá de mis errores sin tener que vivirlos. La pregunta que te dejo es simple pero importante. ¿Vale la pena arriesgar tu cordura solo por satisfacer tu curiosidad? Porque te puedo asegurar que una vez que cruzas esa línea, no hay forma de regresar.